Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Sergio Andrés Toscano Carrascal. Soy estudiante de Ingeniería Industrial. Hoy vengo a hablarles sobre cinética y energía del curso de Física General. Pertenezco al grupo 219. Presento mi documento y procedo a explicar el ejercicio número 1. Entonces, el ejercicio número 1 nos dice que vayamos al siguiente enlace del simulador. Entonces, en el inciso A nos dice que escojamos en la parte donde dice laboratorio, unidad 2, dinámica y energía, rampa, fuerza y movimiento, y elijamos la opción introducción. Seleccionemos un ángulo en madera, una fricción en madera, a un ángulo de 30 grados, una posición del objeto de menos 6 metros y una fuerza aplicada de 800 newtons, y observemos el comportamiento. Entonces vamos al laboratorio donde dice introducción. Entonces una fricción en madera, nos dice que a menos 6 metros a un ángulo de 30 grados, y nos dice que una fuerza aplicada de 800 newtons. Listo. Entonces vemos cómo la fuerza aplicada fue la necesaria para llevar el objeto y mantenerlo en el muro de ladrillos, sin importar la fuerza que ejerció la gravedad y la fuerza normal. Con la fuerza aplicada se mantuvo el objeto en el muro. Entonces procedemos con el inciso B, el cual nos dice, en el espacio de introducción seleccione uno de los factores fuerza, fuerza neta, ángulo de posición. Listo, esto fue lo que ya hicimos en un ángulo de hielo. Como ya lo hicimos en madera, ahora lo vamos a hacer en hielo con la misma menos 6 metros, la misma fuerza aplicada y el mismo ángulo, pero entonces en fricción hielo. Entonces damos borrar, menos 6 metros, ángulo de 30, pero fricción en hielo, la misma fuerza en newtons, y le damos a empezar. Vemos cómo este se desplaza de una forma más rápida debido a la fricción que se presenta en hielo, la cual no ejerce una fuerza contraria que evite que el objeto suba de una forma más rápida como la ejerce la fricción en madera, por lo que pues demora menos tiempo en subir, manteniéndose cerca del muro siempre debido a la fuerza que se aplicó. Entonces procedemos con el siguiente inciso, que es el inciso C, el cual nos dice, ahora vayamos al espacio de fricción, seleccionemos factores como fuerza, fuerza neta, seleccionen una fricción de hielo, un ángulo de 30, posición de objeto de menos 6 metros, coeficiente estático de 0.2 y coeficiente cinético de 0.3, y una fuerza de 400 newtons, y observemos su comportamiento. Entonces vamos a fricción. Entonces fricción en hielo, porque acá nos dice que una fricción en hielo, ángulo de 30, posición del objeto de menos 6 metros, vectores como fuerza y fuerza neta. Listo. Y nos dice que una fuerza aplicada de 400 newtons. Listo. Procedemos. Nos dice que un coeficiente estático de 0.2 y un coeficiente cinético de 0.3. Listo. En este caso la masa del objeto pesa 100 kilogramos. Entonces le damos a empezar. Vemos cómo la fuerza aplicada fue mínima a la fuerza normal y a la fuerza de la gravedad, lo cual hace que el objeto tenga un retroceso debido a su peso, que es representado en fuerza gravitacional, lo cual evita que éste se mantenga en el muro porque su fuerza aplicada no fue la suficiente. Listo. Entonces vamos nuevamente al inciso, el cual nos dice, ahora seleccionemos una fricción en madera, un ángulo de 30, una posición de menos 6 metros, el mismo coeficiente estático de 0.2
y el mismo coeficiente cinético de 0.3 y la misma fuerza aplicada de 400 newtons. Entonces vamos nuevamente. Entonces nuevamente, bueno, ahorita en fricción madera, vectores de fuerza y fuerza neta a una posición del objeto de menos 6 metros. Listo. Y a un ángulo de 30 grados y la misma fuerza de 400 newtons. Y un ángulo de, perdón, un coeficiente cinético de 0.3 y un coeficiente estático de 0.2. Listo. Entonces le damos a empezar. Vemos cómo este no alcanza a subir hasta el muro de ladrillos debido a que su fuerza aplicada no fue la suficiente, ya que el peso del objeto o la masa del objeto es superior a la fuerza que se aplicó, haciendo de que este se mantenga hasta, o sea, suba hasta un punto y se mantenga ahí, pero no alcance a llegar hasta el muro de ladrillos, teniendo una posición de 4.7 metros, manteniéndose estática sin retroceso. Cambio, como vimos anteriormente en la fricción en hielo, sí hubo un retroceso debido a que la fuerza aplicada fue la suficiente, pero el efecto de la gravedad y la fricción en hielo hizo que eso causara un retroceso. Entonces seguimos con el siguiente inciso, el cual nos dice, el D. Ahora elija el espacio gráfica de fuerza. En este espacio seleccione los factores de fuerza, fuerza neta, fricción en hielo, a un ángulo de 30, posición del objeto de menos 6 metros y fuerza aplicada de 500, 600, 700 y 800 y observemos el comportamiento. Entonces vamos a gráficas de fuerza. Entonces, nos dice que una posición del objeto de menos 6 metros, de menos 6 metros, listo, una posición del objeto de menos 6 metros, un ángulo de 30, fuerza neta, fricción en hielo. Aquí si queremos podemos mostrar el diagrama de fuerza libre. Entonces, aquí tenemos representadas la fuerza aplicada en naranja, fuerza de fricción en un naranja un poquito más oscuro, fuerza de gravedad en azul, la fuerza del muro obviamente, pues que esta ya está calculada, y la fuerza neta que es de 0 newtons. Entonces vamos a empezar con 500 newtons de fuerza aplicada. Entonces le damos a empezar. Vemos como miramos cómo empezó. Entonces, su fuerza neta empezó a 0, subió, se mantuvo estática, luego bajó, luego nuevamente se mantuvo estática y bajó y nuevamente se mantuvo estática. Mientras que su fuerza aplicada siempre se ha mantenido estática, al igual que la fuerza de la gravedad. Listo, ahorita vamos con una fuerza de 600 newtons. Entonces calculamos nuevamente a una posición del objeto de menos 6 metros y le damos a empezar. Entonces, acá observamos cómo varían todas las fuerzas. Por ejemplo, en este caso la fuerza aplicada pues empezó estática, subió un poco y siguió estática. La fuerza neta empezó estática, subió, se mantuvo estática, bajó, estática nuevamente, bajó, subió y sigue estática. Y la fuerza de gravedad es exactamente lo mismo. Cambió sus variables, se mantuvo estática, subió, estática, bajó y sigue estática. Entonces ahora nuevamente seguimos con una
fuerza aplicada de 700 newtons. Entonces nuevamente corregimos la posición del objeto de menos 0.6 metros. Listo. Y le damos enter. Listo. Acá vemos cómo la fuerza aplicada empezó estática, se mantuvo estática, pero la fuerza neta empezó estática por unos segundos, luego subió, se mantuvo estática, bajó, se mantuvo estática, bajó y nuevamente se mantuvo estática. Entonces ahora lo vamos a hacer con una fuerza en newtons de 800. Entonces corregimos nuevamente la posición del objeto, menos 0, menos 6 metros. Listo, y empezamos. Entonces en este paso lo mismo. La fuerza aplicada se mantuvo estática, la fuerza neta subió, se mantuvo estática, bajó, se mantuvo estática y bajó a fondo cuando chocó con el muro, y de ahí en adelante se mantuvo estática. La fuerza de la gravedad exactamente lo mismo, y la fuerza del muro pues fue una fuerza de menos 310 newtons. Entonces listo, una vez tenemos eso, vamos a terminar con lo que nos dice en el inciso, que ya lo hicimos con fricción en hielo, ahora lo vamos a hacer con la fricción en madera. Procedemos nuevamente al simulador. Entonces vamos nuevamente acá, repetimos todos los pasos, pero ya con una fricción en madera. Empezamos con una fuerza aplicada de 500 y listo. Entonces vemos cómo se mantiene estática, y cuando hay una inclinación, la fuerza aplicada se mantiene estática, pero no es la necesaria para subir hasta el muro, mientras que la fuerza neta, si desciende, se mantiene estática, vuelve y sube y se mantiene estática. Listo, ahorita hagámoslo con una fuerza de 600 newtons. Entonces volvemos, lo acomodamos a menos 6 metros, listo, le damos enter. Entonces vemos como al principio cambió la fuerza aplicada, y cuando hubo un ángulo de inclinación se mantuvo estática, haciendo posible que ésta llegara hasta el muro. Entonces aquí podemos observar que la fuerza de la gravedad también cambió, la fuerza neta también cambió. Por ejemplo, la fuerza de fricción fue menos 110 newtons, la fuerza de gravedad fue menos 490 newtons, la cual se opone al movimiento. Entonces listo, una vez tengamos esto, ahorita vamos con una fuerza aplicada de 700 newtons, volvemos a hacer lo mismo, un ángulo de menos 6.0 metros. Listo, y le damos enter. Entonces vemos cómo esta se mantiene estática hasta que sube y sigue manteniendo estática, llega al muro y se mantiene ahí, pero su variable de fricción cambia, ya que hay una fricción de menos 210 newtons. Su gravedad eh, se mantuvo en 490 newtons estática, y su fuerza neta fue de 0 y la fuerza del mundo pues también fue 0. Entonces ahora lo cambiamos nuevamente por una fuerza de 800 newtons a un mismo ángulo de menos 6 metros. Le damos enter. Listo. Listo. Acá podemos observar que la fuerza de fricción fue mayor, fue de 310. La fuerza de la gravedad sí fue la misma, de 490 newtons. La fuerza del muro también se mantuvo en 0.
y la fuerza neta se mantuvo en cero. Lo único que cambió fue la fuerza de fricción a una fuerza aplicada de 800 newtons. Listo, una vez tengamos esto listo, procedemos a responder las preguntas del inciso del anexo. Entonces, primero que todo, como observamos en el laboratorio o en el simulador, las fuerzas que se representaron en este simulador fueron fuerza neta, que es la suma de todas las fuerzas que se ejercen al objeto. Fuerza aplicada, que es aquella que se ejerce sobre un objeto, pues haciendo que éste pueda llegar a cambiar en su estado de equilibrio, donde el movimiento y la dirección y velocidad pueden llegar a cambiar de forma del objeto al que se ejerce dicha fuerza. Tenemos también la fuerza normal, que es perpendicular a las superficies en contacto con el objeto. Tenemos una fuerza de fricción, la cual se opone al deslizamiento de un objeto, como lo podemos observar con la fricción en hielo y la fricción en madera. Y tenemos un peso, pues que está representado por fuerza gravitacional, que es esa fuerza que se le ejerce a un cuerpo. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos unas figuras que nos representan fuerza normal, fuerza aplicada, el componente Y, el componente X del plano cartesiano y la fuerza de gravedad. Y acá, cuando se mantiene una fricción en madera totalmente estática. Entonces, ya debemos conocer las leyes del movimiento, que son inercia, dinámica y acción y reacción. La inercia, pues, son aquellas cosas que se mantienen como están quietas o en movimiento hasta que algo las interrumpe. La dinámica, pues, es entre más pesado el objeto, más fuerza necesita para moverse, como lo observamos en el simulador. Y la acción y reacción es si empujas algo, la fuerza se te devuelve y no te mueves, como lo podemos observar también. Entonces, vamos a responder las preguntas planteadas. Entonces, acá nos dice que explorar la simulación y realiza un párrafo. Entonces, aquí realizamos el resumen de lo que se realizó en la simulación. Nos dice que en el diagrama de cuerpo libre seleccionemos el archivador y empujarlo hacia adelante y hacia atrás mientras observas el diagrama libre. Que hace las flechas. Entonces, vamos a hacer este. Entonces, por ejemplo, acá vamos a mostrar el diagrama de fuerza libre. Entonces, por ejemplo, si movemos el objeto, entonces mira cómo cambia el diagrama. Si lo dejamos así, cambia de una vez el diagrama. Si lo volvemos a mover, cambia nuevamente el diagrama. Si miras, entonces ya la fuerza aplicada cambia su dirección. Listo. Entonces, listo. Ya una vez hecho eso, damos respuesta a la pregunta B, como la observamos acá. Entonces dice, con el diagrama de cuerpo libre, pues las flechas son los vectores que muestran todos tipos de fuerzas que se presentan, las cuales cambian su magnitud y dirección. Por ejemplo, la fuerza neta, su magnitud cambia cuando se suman todas las fuerzas que se relacionan en un objeto. En cambio, para su fuerza aplicada, la magnitud y dirección cambian cuando cuando la acción que se ejerce al objeto con la fuerza de fricción, su sentido y dirección son contrarios a su movimiento. La pregunta C nos dice, cuando la sección de fricción eliges entre hielo y madera, ¿qué cambia al empujar el archivador hacia adelante y hacia atrás? Entonces, lo vamos a hacer acá. Entonces, en hielo, cuando lo empujas, hay mayor hacia adelante y hacia atrás. Listo. En cambio, en madera representa más fuerza para moverlo. Igualmente representa más fuerza que en la fricción en hielo. Entonces, cuando aplicamos en una superficie de madera y hielo sobre una superficie que empieza de forma plana y luego tiene una inclinación,
podemos deducir lo siguiente. Para una superficie de madera, cuando el objeto se desplaza de forma horizontal, este percibe una fuerza de fricción, la cual crea una oposición a la dirección del movimiento, como lo vimos en el simulador. Pues esto afecta la magnitud y dirección de la fuerza neta. Y al trasladarse por una inclinación, su fuerza de fricción junto con su elemento X de su vector peso puede llegar a incrementar o a contrarrestar su fuerza aplicada, dependiendo siempre pues de su inclinación, por ende su dirección y magnitud de la fuerza neta depende de todas las fuerzas que se apliquen. Tenemos la pregunta D, donde dice que si lo modificamos el ángulo de la rampa, cómo cambia la longitud y la dirección de las flechas en el diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos acá nuevamente al simulador. Eh, Colocamos las variables que nos dicen que a menos 6 metros. Listo, un ángulo. Vamos a cambiar el ángulo. Entonces, vamos a ponerlo a una fuerza aplicada de 700 newtons. Entonces vemos cómo al cambiar el ángulo, la fuerza fue suficiente para hacerlo llegar. Pero ahora vamos a hacerlo en una fricción en hielo. Vemos cómo esta tiene un retroceso debido a su grado de inclinación, a su ángulo de inclinación. Entonces, si cambiamos nuevamente el ángulo, pongámoslo un ángulo de 73, no de 70 grados. Listo. Entonces le damos, entonces vemos cómo en el ángulo, en la fricción de hielo sube hasta arriba, pero hay un retroceso. Ahora vamos a ver con la fricción en madera. Entonces, vemos como en la fricción en madera no alcanza a llegar debido a que su peso es mayor a su fuerza aplicada y a su fuerza neta. Entonces vamos nuevamente al anexo. Entonces ya sabemos que cuando modificamos o incrementemos su ángulo o grado de inclinación con relación a la dirección que mueve el objeto, su fuerza neta es mayor a la fuerza aplicada, donde su dirección es contraria a la misma fuerza aplicada, debido a que la suma del vector peso y fuerza de fricción, en caso de haberla, esta supera la fuerza que se aplica. Su fuerza normal pues va a disminuir su dirección y magnitud acercándose más al eje X, siendo una fuerza igual a cero. Si su grado de inclinación se reduce con respecto a la dirección del movimiento, su fuerza neta se incrementa cada vez y su dirección y magnitud es igual a la fuerza que se aplica, y así sucesivamente. Entonces, listo, eso fue todo el ejercicio. Muchísimas gracias, espero estén muy bien.